Hola, baja el volumen en la radio. Bueno, y le preguntamos cómo se escucha. Hola, hola. Iniciamos nuestra transmisión con un par de minutos de retraso. ¿Se escucha bien? Necesitamos saber si acaso se escucha bien. Por favor, y gracias. Si está muy fuerte la música, que le bajemos. Aprovechar estos minutitos para ecualizar esto. ¿Se escucha bien? Sí, ya, bacán. Eso. Ulrich, métete más en la pantalla. Sí. No estás aquí. Controlando esta cuestión. Ya. Bueno, para partir, saludamos a todos los que están aquí con Pero nosotros. esperemos que se conecten un poco más, ¿no? Pero si estoy saludando. Vamos van 4. Vamos con la verdad. La tenemos media 4. son 14, Claro. 12. Que hoy día es día de flojera. Era un día nublado, entonces como que estaba para quedarse acostado y durmiendo todo el día. Nosotros nos levantamos bastante tarde, de hecho. Sí. Como a las 1:30. Tal vez a las 2. Puede Sí. ser. Puede que haya sido más tarde. Porque hoy Ulrich no tuvo que salir, menos mal, no tuvo que salir a trabajar y yo sigo en cuarentena aquí porque siguen mis clases suspendidas y todo. Así que flojerita hasta tarde. Día perfecto, sí, era un día perfecto para flojear. Saludamos a todos los que se nos están uniendo, la Ruth, la Clo, la Carla, Virginia Mata, que creo que es la Mila. No, Higiene Mata es la TT. No, pero me refiero, es la Mila, usando el de la TT. Ya, ok. A Nico también, que no es de nuestra iglesia, pero igual está aquí. Muy bienvenidos todos. Como introducción, hoy día vamos a estar hablando de los atributos de Dios, como también habíamos mostrado en el Insta. En el Instagram, en nuestra publicidad. publicidad. ¿Ya? Así que vamos a esperar que se unan un poquito más. Y yo creo que en unos 5 minutitos vamos a estar partiendo. ¿Ya? Así que, por mientras, música ambiental. Si es que se escucha. Bueno, para los que no estuvieron en los anteriores, estuvimos hablando el primer día respecto a tips para poder buscar de Dios, en el fondo, para tener un devocional. Que ese lo hizo Roberto con Steffi. Y ahí estuvieron mencionando en el fondo cómo era que ellos también lo hacían. Y el pavo que salió de conexión. Entonces hablaron en el fondo técnicas para poder buscar más del Señor y ser en el fondo ordenados, que era como lo más importante, de proponerse leer un libro de corrido o usar un libro para guiarse en el devocional, de hacerse un tiempo y no decir así como, ya ahora que estoy desocupado lo voy a hacer, no, sino que programarse y tener un tiempo para buscar del Señor, para poder leer de la palabra, poder orar, pedir en el fondo que el Señor se te revele a través de esa palabra que estás leyendo y que no sea una oración superficial. Saludamos a la Pili, la Estefa, la Zaida, la Dayan. Fiel seguidora a Dayan, con su hermana la Ruti. Así que vamos a... bueno, de eso se estuvo hablando el primer día en el fondo. Y bueno, ahí terminamos hablando de pintar Biblias de estudio, aplicaciones para leer la ¿Cómo Biblia. customizar tu Biblia? Claro, cómo personalizar tu Biblia. La Estefi tiene una Biblia hermosa. Yo, bueno, gracias. Venía así y así se quedó. Estuvimos hablando de aplicaciones, de usar la YouVersion, que es súper buena, que tiene hartos planes de lectura bíblica, los puedes compartir y todo lo demás, y como que la aplicación te felicita cuando logras hacer cosas. La EaseWord, que tiene la Biblia en los idiomas originales en el fondo. Es un programa de estudio, Es un que es programa de estudio. mucho más serio. Es bastante más serio y está también para el celular. Sí, es con costo, Así que sí, pero no es tan caro y es bueno. lo vale. Sí. Ulrich la tiene. Sí, bien A bueno. veces está en los cultos ahí revisando con la Revisando EaseWord. el griego. Revisando el griego para ver qué era lo que decía en el original. Claro. Y el martes estuvo Felipe. Ajá. El tema se llamaba Seguimos siendo iglesia. Y era un poco un llamado a que los tiempos en que estamos podamos
seguir siendo iglesia bajo el alero de nuestro Señor, cimentados en Cristo. Daba el ejemplo Felipe de la palmera, del cedro del Líbano también, hablando de que está cimentado en una tierra buena, o sea, o no tan buena, sino dura, echando raíces, y que las ramas y el árbol en sí cobijaba a otras criaturas. Y le daba esa metáfora, esa alegoría respecto a que nosotros seamos esas ramas que cobijemos a otros, que puedan venir a un oasis, a un lugar bueno, donde hay cosas buenas. Eso es un poco la temática que llevó Felipe. Y obviamente llamándonos a en este tiempo ser iglesia, en este tiempo que no nos podemos reunir, que podemos tener estas instancias de estar en Instagram compartiendo con otros del Señor. Creemos que es vital que lo podamos hacer, y es vital que también compartamos con el Señor, con aquellos que no lo conocen, y que en estos tiempos la gente se aflige, la gente tiene miedo, la gente está buscando algo que llene su corazón. El hombre siempre busca algo que llene su corazón, y que sea Cristo la respuesta a ello. Así que los instamos también hoy a eso. Y como decía Tamara, yo creo que ya estamos como para comenzar, tenemos 11 ya. Hola Fabi, hola Gabriela, ¿cómo están? Felipe Mondi y la Caro Arriagada. Hola. También se nos unieron. Buenísimo. Y bueno, hoy día, como decía la Tami, vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Es mucha información, la tratamos de dejar igual... resumir. Claro, de resumir un poco, y vamos a pasar rapidito por ciertas cosas. Vamos a dar lo más importante de cada atributo del Señor, y que en general se pueda comprender cómo se diferencian, cómo se componen, y qué es lo más importante que el Señor tiene respecto a ese atributo. Así que partimos. Ya, entonces vamos a... bueno, antes de... Y para los que son así como, oye, ¿y la cita bíblica? Yo hice un PowerPoint junto con Ulrich. Entonces aquí vienen todas las citas bíblicas. Las vamos a ir mostrando igual aquí en la pantalla. Pero después yo voy a sacar estas imágenes para subirlas al Instagram, ¿ya? Así que van a quedar en el fondo todas las diapos, todos los atributos, van a quedar ahí en el Instagram, ¿ya? Así que vamos a empezar siendo ya las 8:10. Tenemos ahí el título. Los atributos de Dios, conociendo más al Padre. Ya, entonces lo primero es, ¿qué son los atributos de Dios? ¿Ya? Se refiere a perfecciones que son propias del Señor, ¿ya? Son en el fondo características que si uno las menciona, uno entiende de que estamos hablando de Dios. Por ejemplo, deja de moverte. Por ejemplo, si yo digo omnipotente, yo entiendo que estamos hablando de Dios, ¿ya? Para eso apunta aquí. Y bueno, ahí tengo puesto la Biblia, porque la Biblia en el fondo es la que nos va a revelar cómo es Dios. Es la forma más fidedigna, más clara que tenemos para encontrar las características de Dios, pero está distribuida en toda la Biblia. No es como que haya un libro que diga los atributos de Dios o así es Dios en un solo párrafo, no. Así que este estudio va enfocado para allá, es como la pega hecha, ¿ya? Entonces, la forma en que esto se estudia tiene clasificaciones en general, pero lo más fácil para estudiarlo es separarlo en los atributos que son absolutos o incomunicables, que son los propios de Dios, que solamente los tiene Él y no nosotros, ¿me entiendes? Y los otros son los atributos relativos o comunicables, que se manifiestan en Dios, pero Él también los entrega a nosotros, como el amor, la bondad, la justicia, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando de los atributos absolutos o incomunicables, ¿ya? Cuando hablamos de esto, entonces son los que son propios del Señor. Y aquí del primero que vamos a hablar es que Dios es autoexistente. Es decir, que Dios no tiene un origen específico, Dios no tiene un punto de partida, ¿ya? Sino que Dios es. Él es en todo tiempo y Él es el principio y el origen de todas las cosas, ¿ya? Su existencia y su carácter están determinados por Él mismo. No hay nadie que haya creado al Señor, no hay nada que lo haya creado a Él y que lo haya definido, sino que Él se define a sí mismo, ¿ya? Y para eso tenemos versículos bíblicos. Yo les voy a mencionar 4, ¿ya? Uno está en Éxodo 3:14, que dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
yo soy, me envió a vosotros. Entonces, en este momento, cuando Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice, ya, ¿y a nombre de quién digo que vengo? El Señor le dice, yo soy, te envió, el Eterno. En el fondo, eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Después, en Juan, capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿ya? Entonces aquí lo que está diciendo es, Dios se creó a sí mismo, ¿cachai? La vida está en Él, no es que alguien le haya dado vida. En Hechos 17, versículo 25, dice, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, de nuevo un poquito como lo que decíamos recién, Él es el que da la vida a todas las cosas y nadie le da vida a Él, sino que Él es la vida en sí mismo, ¿ya? Autoexistente. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuevamente, Él es el principio de todas las cosas y no hay nada antes que Él. Él es autoexistente, ¿ya? Vamos ahora a pasar a que Dios es puro o simple. Cuando yo esto lo leí por primera vez, fue como un poquito enredado en el sentido de que ¿a qué se refiere con que es puro? ¿A que Dios es santo? Pero no era eso lo que hacía referencia, sino que se refiere a que Dios es espíritu y no está compuesto por otras cosas, ya que nadie lo formó. Él es puro, ¿me entiendes? Es indivisible, no está formado por varias partes, sino que... Vamos a dejar la cámara fija mejor. No está formado por varias partes, sino que Él es uno solo, es un todo, es un completo. Esto no quita que Dios sea trino, porque Dios es uno con tres partes, entre comillas, pero no es que sean las tres partes que se separan, sino que siempre es el mismo, siempre es uno solo. En Juan 1:1, esto como que queda un poco más claro, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo de que que parece que son varios y están todos separados, realmente es uno solo, ¿ya? Es simple en ese sentido, simple, porque Dios es bastante complejo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios no es un ser... tangible, así concreto, material como nosotros, es espíritu y eso lo hace al mismo tiempo ser puro, porque trasciende, va más allá de las cosas materiales que se pueden en el fondo desvanecer en el tiempo, ¿ya? Y lo otro es que Dios es único. ¿Por qué decimos esto? De que Dios es uno solo, no hay otro, ¿ya? En Deuteronomio 6:4 ese es otro atributo. Ese es otro atributo, sí, es único. Está el espacio. En Deuteronomio entonces 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno solo, ¿ya? No hay otro Dios que se le pueda intentar comparar. Y en 1 Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, porque aquí Pablo estaba hablando respecto a las comidas, en el fondo, si acaso era ocasión de pecar o no, cómo era que se sentían ellos. Entonces les dice, respecto a las comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, en el fondo esas personas podían comer de todos modos cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, teniendo obviamente la convicción de quién es Dios y entendiendo de que ellos no lo hacían como un ritual, sino que porque era la comida que estaba ahí disponible. Entonces dice que no les importe que haya sido sacrificados los ídolos, porque esos ídolos realmente no son nada, no valen nada, porque solamente hay un Dios, ¿ya? Vamos a pasar a otro atributo, que es que Dios es infinito. Y cuando decimos que Dios es infinito, es que no tiene fin, ¿ya? Es sin límites, y esto lo hacemos referencia en el tiempo, en el espacio, en poder y en conocimiento. En todo eso Dios es infinito, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno esas cuatro partes, ¿ya? Entonces, lo primero, Dios es infinito en cuanto a tiempo, es decir, Dios es eterno.
va más allá de nuestra línea de tiempo, porque Él es antes que todas las cosas, como decíamos delante, y Él es sin fin, ¿ya? En Deuteronomio 32:40 dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, ¿ya? El Señor es sin fin, no tiene límites en el tiempo. Después Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Después vamos a ver de que Dios es infinito en espacio, por lo tanto es omnipresente, ¿ya? Esto significa que Dios está en todo lugar, pero de forma íntegra. No es como que Dios esté en todo lugar, pero como una parte de Él solamente, o como que, no sé, si Dios está aquí conmigo, donde estoy yo, en Valparaíso está, pero está a medias, como que no puede prestar atención al mismo tiempo, o no escucha a todos al mismo tiempo, o no nos ve a todos al mismo tiempo, no, sino que Dios está íntegramente en todo lugar, ¿ya? Por eso Él es omnipresente, y en el fondo esto lo puede hacer Dios porque Dios no tiene un cuerpo físico, como decíamos delante, ¿ya? No está limitado por la parte material, como Él es espíritu, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. En Salmo 139, el versículo 7 al 12 dice, ahí está hablando David tratando de arrancar un poco del Señor, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ese versículo es como bien completo para en el fondo decir de que Dios está en todo lugar. A donde nosotros vayamos, Él va a estar. Al lugar más oscuro, Él también va a poder ver allí. No hay nada que se oculte ante los ojos de Dios, ¿ya? Y en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando Él le dice eso a los discípulos, tenemos que tener en cuenta de que los discípulos se dispersaron y terminaron todos en distintos lugares, y nosotros también somos discípulos del Señor y estamos en todo el mundo esparramados, así que donde sea que nosotros estamos, el Señor también está con nosotros, ¿ya? No hay espacios que lo limiten a Él. Vamos a seguir con los otros atributos y vamos a ver de que Dios es omnipotente, es decir, Él tiene todo el poder, y vamos a ver que también es omnisciente, tiene todo el conocimiento, ¿ya? En el Salmo 89, del versículo 6 al 8, dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es como muy bonito lo que dice ahí en realidad, y reconoce que Dios es poderoso sobre todas las cosas, y habla un poco como de la parte media militar. Dice, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres. Vamos a ir a Daniel 4:35. Volvemos aquí. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces aquí vemos que Dios hace lo que a Él se le da la gana en realidad, ¿ya? No hay quien pueda detenerlo, no hay quien pueda cuestionarlo realmente, y a veces nosotros caemos en cuestionarlo, pero no tiene sentido porque Él es Dios y Él es el que tiene el control de todo, Él es soberano, Él hace su voluntad como Él quiere. Y en cuanto a que Dios es omnisciente, a que Él conoce todo, tenemos en el Salmo 139, del versículo 2 al 4, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Así que Dios sabe las cosas incluso antes de que las digamos. Cuando están aquí pasando por nuestra cabeza, el Señor ya las sabe. Así que a veces tenemos que tener cuidado también con nuestros pensamientos,
con las cosas que se nos pasan por la cabeza, no dejar que las ideas que realmente no son del Señor hagan nido en nosotros, ¿ya? Es como cuando dice lo de los pajaritos, que los pensamientos son como pajaritos, no dejes que hagan nido en ti. Así es. Los pensamientos también los conoce el Señor y también pecamos con nuestra mente. Es como cuando habla de, en el fondo, si tú codiciaste algo, también es pecado, porque Dios conoce los pensamientos, ¿ya? Bienvenidos, chicos, los que se unieron recién. Sí, somos muchos. Qué Tenemos felicidad. mucho, a ver, Bueno, ¿quién estamos tenemos? viendo los atributos de Dios para los que se conectaron recién. Samuel Valenzuela, no sé quién es Jonah, Scarlett, el George Carrizo, hola, Hola a Nicole todos. Angélica, Juliana, Entonces, Josh. estábamos viendo los atributos de Dios para los que se unieron recién, de que los separamos en los que son propios de Dios, que los llamamos absolutos o incomunicables, y los que se comparten con el hombre, que son relativos o comunicables, ¿ya? Y en los incomunicables dijimos que Dios es autoexistente, nadie lo creó, Él tiene vida en sí mismo. Dijimos que Dios es puro o simple, porque Dios es espíritu y no tiene un cuerpo material que lo limite, sino que al ser espíritu, Él es puro en sí mismo, ¿ya? No está formado por partes, sino que es uno solo. Pese a la Trinidad, Dios sigue siendo uno solo, ¿ya? Dijimos que Dios es único porque no hay otro Dios, hay uno solo y todos los demás son nada. Todo lo que pueda llamarse Dios o ídolo o cualquier cosa no es nada comparado con Dios, no es un Dios realmente. Y estábamos hablando de que Dios es infinito en tiempo, de que Él trasciende todas las cosas, Él es eterno, Él es el principio y el fin. En espacio, Dios está en todo lugar, es omnipresente, no hay un cuerpo físico que lo limite. En poder, dijimos que Él es omnipotente, que Él tiene el poder sobre todas las cosas, no hay nada que se oponga a su voluntad. Y Él es omnisciente, de que Él tiene el conocimiento de todas las cosas, ¿ya? Incluso de nuestros pensamientos. Vamos a saltarnos ya al otro versículo, vamos a seguir avanzando. Dice, el otro atributo es que Dios es inmutable, ¿ya? Esto significa de que Dios no cambia, y en realidad eso es súper importante porque eso nos da confianza y seguridad de en quién estamos creyendo, porque no es alguien que un día se le para la cola y deja de cumplir sus palabras, sino que Él permanece fiel para siempre, ¿ya? Porque Él no cambia. Al respecto de esto, Dios no tiene un plan B o un plan C, porque hay gente que dice que Dios creó a la humanidad y como la humanidad cayó, Dios envió como un plan B a Jesús. No, eso estaba desde el principio, Dios ya lo sabía y lo tenía determinado. Dios sabía que el hombre iba a caer y por eso Él ya tenía a Cristo puesto como una solución, ¿no? O algo así, como un rescate para el hombre, ¿ya? El Señor siempre supo eso y por eso cuando en el fondo Adán peca, Dios le da esta como profecía y le dice de que en el fondo en el futuro iba a ser destruido, que iba a venir un redentor, que iba a venir alguien que iba a triunfar en el fondo sobre Satanás, ¿ya? Entonces, como decía, podemos confiar en Él y en su palabra, porque es inmutable, no cambia, y por eso es que decimos también de que es nuestra roca, ¿ya? De que Dios es nuestra roca. Y aquí tenemos algunos versículos que, como les decía delante, todas estas PPT, las imágenes las voy a subir al Instagram cuando terminemos aquí la transmisión, ¿ya? Entonces vamos a ir a Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni siquiera algo pequeñito que vaya a cambiar en Dios, ¿ya? Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Desde siempre es el mismo, ¿ya? No cambia. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hay una parte en la Reina Valera que dice, cuando en el fondo Dios está viendo la maldad del hombre, dice: y Dios se arrepintió como de haber creado al hombre. Pero la traducción original no es arrepentirse, la palabra original es lamentar o es sentir. Entonces a Dios le dolió ver la maldad del hombre, ¿ya? Y por eso Dios quería en el fondo destruirlo, pero si lo vemos más adelante, Dios finalmente nunca destruyó al hombre. Si lo hubiera querido, Él es cosa de que Él ponga su dedo y se acabó todo, ¿ya? Pero Dios, siempre fiel a su palabra, mantiene por misericordia a la humanidad y rescata siempre a alguien, ¿ya? Como fue en el caso de Noé, por ejemplo, o cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y rescató al
a Lot y a su familia de ese lugar. Tú no me ayudas, no me estás salvando, ¿ya? Así que Dios permanece fiel a su palabra, Él siempre la cumple, ¿ya? Pese a que nosotros le podamos causar dolor y Él lamente muchas veces las cosas que nosotros hacemos, Él permanece sin cambiar, ¿ya? Él cuando toma una decisión la hace, la ejecuta, ¿ya? Y lo otro en 1 Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, ¿ya? Reafirmando lo que acabamos de ver. Y el último atributo, que es solamente de Dios, que no se comparte con nada ni con nadie, es que Dios es soberano. Y esto a mí me encanta, ¿ya? Esto significa que Dios es supremo sobre todas las cosas, Él reina, Él decreta y actúa sin que nadie se le pueda oponer, ¿ya? Y nada se sale de su control. En este tiempo que vivimos de pandemia, a veces la gente dice, ay, pero Señor, ¿por qué? Bla, 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 o ¿cómo es posible? ¿Sabes qué? Esto también estaba dentro de los planes de Dios. Dios sabía que esto iba a pasar, Dios sabía que iban a morir miles de personas. ¿Y sabes qué? Han habido un montón de pandemias en el mundo, solo de que ahora estamos tan globalizados que nos enteramos día a día de lo que está pasando, y los aviones y los cruceros permiten de que las enfermedades viajen de un lado a otro. Entonces lo que en un momento fue la peste negra, la peste bubónica, la gripe española y todas esas cosas que mataron a millones de personas, si hubiesen ocurrido en esta época quizás habrían hecho cosas peores, ¿ya? Entonces nada en realidad se escapa a la voluntad de Dios, nada sucede sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo haya determinado, sin que Dios lo permita. Cuando está hablando de Job, dice de que en el fondo Satanás fue a hablar con Dios, a pedirle permiso para tocar a Job. Incluso cuando te pasan cosas malas, Dios lo está permitiendo, Dios es el que sabe. Y la palabra dice también de que a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas finalmente les ayudan a bien, ¿ya? Así que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados de que Dios está en control de todas las situaciones, de que Dios sabe lo que está pasando, Dios entiende qué es lo que estamos sufriendo, y Dios tiene propósitos detrás de todo esto, porque imagínate cuánta gente en este tiempo está buscando de Dios. Cuánta gente que se había olvidado de Él quizás lo está conociendo ahora nuevamente, se está acercando, porque tiene aflicción en su corazón, porque está asustado, porque teme morir y porque entiende que hay una eternidad. Hay un más allá, después de esta vida, hay una vida eterna para salvación eterna o para perdición eterna. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas, Él tiene propósitos detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo, ¿ya? Al respecto de esto, en Primera de Crónicas, el capítulo 29, del 11 al 12, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí lo dice todo en el fondo respecto al poder y el control que tiene Dios sobre todas las cosas y que todo es de Él, todo le pertenece a Él, ¿ya? En Salmos 97:9 dice, pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Entendamos de que cuando dice de todos los dioses no es porque hayan otros dioses, sino que estamos hablando de un contexto, en el caso de los salmos, donde había un montón de pueblos paganos que hacían dioses de la nada, ¿ya? Agarraban una piedra y le ponían carita y era un dios, ¿me entiendes? Entonces, en ese contexto está diciendo de que es muy exaltado por encima de todos los dioses, ¿ya? No porque hayan otros, sino porque en ese contexto la gente tenía otras creencias también y eran paganos, en el fondo tenían ídolos que los convertían en sus propios dioses, ¿ya? En Colosenses 1, del 15 al 20 dice, me encanta dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos también que Dios es soberano también a través de Cristo. Ya aquí estaba hablando de Cristo en todo este momento. A mí me encanta este pasaje porque todo lo que dice resume casi todos los aspectos de Dios que acabamos de mencionar, ¿ya? Me encanta. El otro día cuando lo leí era como, ¡ay, qué emocionante! Señor, porque eres tan genial. ¿Ya? Y voy a leer uno más, que es Apocalipsis 19:16, que aquí dice, lo leo al tiro, se me perdió. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ahí está dicho, el Señor es soberano sobre todas las cosas, no hay nadie que esté por encima de él, ¿ya? Así que esos son los atributos que llamamos absolutos o incomunicables, que le corresponden solamente a Dios, ¿ya? Que sería que Dios es autoexistente, es puro o simple porque es espíritu y no fue formado por nada, es único, uno solo, es eterno en cuanto a tiempo, es omnipotente, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está en todo lugar, es inmutable, no cambia, y eso nos da seguridad de que Él es nuestra roca, y Él es soberano, ¿ya? Tiene el control de todas las cosas. Y ahora vamos a pasar a los otros atributos, que son los relativos o comunicables, con Ulrich. ¿Ya? Hola chicos, sigo yo. Vamos a ver, como les decía la Tamara, los atributos relativos o comunicables, que son los atributos que el Señor tiene, que Dios tiene, los cuales también los podemos tener nosotros, pero que vamos a ver en varios que de Él viene todo, ¿ya? Déjenme configurar esto acá. Quiero dejarlo más arriba. Pero puedes bajar. Sí. Ajustándonos. Sí, no estamos... Damos gracias por todos los que nos están viendo y en verdad esperamos que esto les pueda ser súper útil, ¿ya? Como decíamos delante, la idea es conocer más al Padre. Ese es el propósito de este. No vayas a apretar finalizar, por favor. Saca tu dedo. Dame esto. ¿Qué quieres? Ya, pero si yo lo hago. Vamos al tiro con el primero, que sería la santidad de Dios. La santidad de Dios es la perfección divina que hace a Dios apartado de toda clase de mal. En la palabra vemos que este es un título muy usado, se usa mucho más que exaltar su poderío, su amor incluso, y muchos atributos más. Esto, en verdad, la santidad de Dios es la que más se exalta en toda la palabra. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos textos, que vamos a partir con primero Juan. Bueno, antes de esto, entendamos que nuestra moralidad, la moralidad que hay en el hombre, que si bien es modificada por el mismo hombre, la que el Señor pone a través de su palabra, en él se exalzan todas las excelencias morales, ¿ya? Esto quiere decir una pureza absoluta en su santidad. No hay pecado en él, no hay nada de pecado en él. Y en 1 Juan 1:15 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay tinieblas en él. Él es limpio de todo. En Habacuc, la primera parte del capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y Proverbios 15:26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces, vemos ahí que en la santidad del Señor, en estos 4 textos que indiqué, te habla que Dios es luz, Dios es limpio para ver el mal, sus ojos no aguantan ver el mal. En Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová es pura, lo que la norma, la moral de que sale de él. Y en Proverbios nos indica que él aborrece el pecado. Entonces, la perfección divina, como les decía, siempre se le da un énfasis especial, ¿ya? Sí.
No, déjame decir la última cosa respecto a la santidad. La santidad de Dios, primero que nada, para nosotros como sus hijos y para los que no creen en Él, se manifiestan sus obras. ¿Ya? Nada que no sea excelente proviene de Él. ¿Ya? La santidad es la regla para todas las acciones que Él hace. ¿Ya? Es lo primero que aparece. La santidad de Dios también se manifiesta en su ley. Porque la ley prohíbe el pecado y todas las variantes de este, sean intenciones de la mente o sean intenciones del cuerpo, acciones propiamente tal. La ley de Dios no manifiesta, o sea, la santidad de Dios se manifiesta en su ley, perdón. Y la santidad de Dios, que es muy importante para nosotros porque somos salvos por ello, se manifiesta en la cruz, ¿ya? Que es la expiación que pone manifiesto de la manera más potente, más admirable, la santidad infinita de Dios y lo que quiere Él para el hombre, ¿ya? A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Dios odia todo pecado porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus propias leyes, ¿ya? Ajá. Y aborrece todo lo que es contrario a ellas, ¿ya? De hecho, acotación, que dicen como que Dios ama al pecador, cuidado, porque Dios amó a la humanidad y por eso entregó su vida y se sacrificó y todo. Pero Dios está en constante enemistad con el pecador, ¿ya? Así que no es así como que el Señor es amigo de todos, no. El que es pecador, en el fondo, el que vive una vida pecaminosa, se constituye en enemigo de Dios, ¿ya? O estamos del lado de Dios o estamos en su contra, ¿ya? No es que todos seamos amigos y todo lo demás. Así es. Ahora pasamos a otra, que es la justicia de Dios, ¿ya? Que esto es la perfección divina de Dios, que actúa con absoluta rectitud. Es equidad y justicia. Su amor a la santidad y el odio al pecado, ¿ya? Vamos a ver esto de la equidad y justicia, que es un concepto bastante interesante, ¿ya? Porque en cierta manera los atributos de Dios son, como les decía, una manifestación de la santidad de Dios, que es lo que puse primero. Entonces, porque en la santidad se manifiesta con el trato de Dios con los hombres, y la santidad se refiere más particularmente a la condición, al carácter de Dios en sí, mientras que la equidad y la justicia se expresan como un trato de Dios con el hombre, ¿ya? En Salmo 116:5 nos indica que Dios es clemente y justo. Dice: clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. En Salmo 145:17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos 11:4, que aquí habla de la retribución y la remuneración, que son conceptos que me gustan bastante. Dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, aquí vemos que cuando nos habla de la retribución y la remuneración, la retribución no es otra cosa que la consecuencia del pecado, es aplicar justicia. Y la remuneración es aplicar equidad. Cuando lo vemos esto después del sacrificio de Cristo, cuando nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, si bien el hombre está en pecado, la sangre de Cristo nos cubre a nosotros y tenemos abogado con el Padre, que es Cristo. Entonces allí entra la equidad de Dios. La equidad de Dios es que dice que nosotros nos merecemos por el pecado que hay en nosotros la muerte, pero con el sacrificio de Cristo se balancean las cosas. Entonces Él entrega lo que es justo según su propia justicia, que recae en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿ya? Entonces eso es lo que significa la justicia retributiva y la justicia remunerativa. En 1 Juan nos dice que Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, comúnmente asociamos nosotros como cristianos que el perdón por los pecados es misericordia, ¿ya? Y la compasión de Dios, pero no con su equidad y justicia. Por lo general nosotros no lo relacionamos. Y en este versículo que recién leí, nos asegura que si nosotros confesamos nuestros pecados, la equidad y justicia de Dios son nuestra garantía para el perdón, ¿ya? Como les comentaba adelante. Entonces Dios no puede menos que perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, porque Él,
aplica su equidad y su justicia sobre nosotros que somos hijos. ¿Ya? Como última cosa, Él no olvida buena obra. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es justo para olvidar nuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Entonces, Dios no va a permitir que los que han manifestado su fe a través de las obras pierdan ahora su fe. La idea misma que Dios plantea de su justicia divina implica que el uso de la gracia va a ser recompensada. La gracia que ha sido derramada sobre nosotros va a ser recompensada, y no solamente con continuación de gracia, sino con una perseverancia y una recompensa final, que es estar con Él en los cielos. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Ahora tenemos la bondad de Dios. ¿Ya? Vamos a ver la bondad de Dios. Que la bondad de Dios es que Él es bueno, esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma. En Génesis 1:31 dice que sus obras son buenas. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Ya? Aquí, ¿por qué pongo el texto de Génesis? Solo Dios es originalmente bueno. Es lo primero que existió. Es lo originalmente bueno. Entonces, todo lo que sale de Él, todo lo que Él creó, es bueno. Por eso en Génesis dice que Él vio lo que había hecho. Y dice... Y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación del mismo. ¿Ya? Porque cuanto más detenido no estudiamos lo que el Señor habla de sus obras en la Biblia, nos damos cuenta de su bondad. Incluso, no sé si a alguno le ha pasado, con el simple hecho de que estemos conectados con el Espíritu Santo, el ver la naturaleza, el ver las cosas que el Señor creó, las cosas que ha puesto el Señor para nosotros, vemos su inmensa bondad en nuestras vidas. ¿Ya? Estos los voy a pasar cortito, que son más, digamos, caracteres más pequeños. Vamos a pasar ahora a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios dice, es la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de que las criaturas caídas. ¿Ya? La misericordia, entendamos que nace de la bondad de Dios, sale directamente de lo bueno que es Dios. ¿Ya? Entonces, la primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad. Y la segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia. ¿Ya? Que esto es que Dios va prontamente a auxiliar el mal pasar aquí lo dice como miseria de las criaturas caídas, de las criaturas que están en pecado, de su creación que está en pecado. En Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, aquí el Señor dice que Él, pese a cualquier cosa, va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y eso nos pone en posición al hombre pecaminoso, a cualquier tipo de hombre que acepta al Señor en su corazón, por malo que sea, el Señor no va a quitar su rostro de él, porque el Señor es bueno, es misericordioso. Amén. Vamos a lo siguiente. Tenemos ahora la fidelidad de Dios. Tenemos la fidelidad de Dios, que la fidelidad es, Él es bueno esencialmente, no solo bueno, sino la bondad misma. La fidelidad inmutable de Dios está muy encima por lo que nosotros podamos creer, lo que nosotros podamos imaginarnos de fidelidad. ¿Ya? Nuestro concepto de fidelidad es bastante finito, porque hasta que alguien no te falla, hasta que alguien pierde tu confianza, hasta ahí llegó la fidelidad. La fidelidad del Señor no cambia, es inmutable. Él nunca olvida ni falta su palabra jamás, porque Él no renuncia a lo que Él mismo ha dicho. ¿Ya? En Deuteronomio 7:9 nos habla que Dios es fiel. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es potente esta palabra cuando dice que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Es impresionante el pensar. Imagínate, tú decís del hombre a tu familia, a tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, si caminan en la palabra del Señor, la gracia del Señor, su misericordia, su fidelidad permanecerá hasta con ellos.
Dice hasta 1000 generaciones. Aquí el escritor exagera porque es hasta el fin, hasta que no haya más. En todas las relaciones que Dios ha tenido con su pueblo, Él es fiel. Él se muestra fiel. Se muestra en un Dios en el cual se puede confiar. Y nadie confía en Dios en vano. Muchas veces vemos que estamos problemados y nos sentimos a lo mejor mal, a lo mejor como que no con las ganas de acercarnos al Señor. Nadie confía en el Señor en vano. El Señor, si confiamos en Él, Él va a retribuir esa confianza, esa fe que nosotros podamos tener en Él. Y Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí vemos que nuestra esperanza, que está en Cristo, no debe jamás fluctuar. Mantengamos firme aquello, porque en esa confianza que nosotros tenemos de la fidelidad de Dios, Él se mantendrá fiel siempre a lo que prometió. Amén. Vamos al siguiente, sería la paciencia de Dios. ¿Ya? La paciencia de Dios es el control que tiene Dios de sí mismo, que lo hace ser indulgente con el impío, con el pecador. ¿Ya? Entonces creemos que el punto de la paciencia de Dios se distingue por su misericordia. Están obviamente aquí todas sus condiciones encadenadas, todas sus formas de Dios están encadenadas unas con otras. La paciencia, aunque beneficie a la criatura, aunque nos beneficie a nosotros, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él, ¿ya? Porque Dios es paciente con nosotros, en verdad. Nosotros le fallamos todos los días, nos equivocamos, el Señor nos dice una cosa, hacemos la otra, y aún así el Señor nos tiene paciencia. Por eso aquí les digo que la paciencia de Dios concierne totalmente a Él, porque es algo que proviene de Él. Y es una limitante que se ha autoimpuesto para poder tener paciencia con el pecador, para poder demostrar lo mejor de Él al hombre. Entonces, mientras la misericordia, que hablamos delante, digamos, apega a la criatura, a lo que es creado, la paciencia de Dios es la excelencia que lo hace soportar graves ofensas a su nombre, sin vengarlas inmediatamente. ¿Ya? En Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ya. Y voy rapidito con la veracidad de Dios. Dice: la certeza de lo que Él ha revelado puede ser confiado con absoluta seguridad. Dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel a lo que prometió. El carácter de Dios es en consideración cuando se le llama al Dios de la verdad. Siempre en su palabra se le llama al Dios de la verdad. Y Él no solo manifiesta lo que es verdad, sino que Él permanece fiel a su propia verdad. ¿Ya? Después tenemos la sabiduría de Dios. Dice: Dios es el control de sí mismo. No, eso es de antes. Es de antes, sí, no se puso bien ahí. Dice: Dios es espíritu y un ser personal, que tiene una inteligencia perfecta e infinita. En Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. El ejercicio de la inteligencia, del poder, de su justicia y de la santidad de Dios lo hacen ser una manifestación de la sabiduría. Amén. Vamos rapidito al gozo. El gozo dice el contentamiento que Dios tiene de sí mismo, de las personas y de las obras de su creación. Dice en Mateo 3:17: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, refiriéndose a Cristo. En 1 Crónicas 16:27 dice: alabanza y magnificencia delante de Él, el poder y alegría en su morada. El gozo de Dios lo podemos ver en muchas cosas en la palabra. Les voy a nombrar rápidamente. Lo ve en su Hijo, en Cristo, la ve en las obras de su creación, la ve en su pueblo terrenal, también las ve en la redención a los pecadores. Lo vemos en la palabra que se contenta en el sacrificio de Cristo en la cruz, en los que le temen y esperan en Él, y en la protección de los hijos de Dios, de su iglesia. ¿Ya? Ahora pasamos al siguiente, que es la ira de Dios.
La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, desagrado ante el mal. La ira de Dios es lo contrario a lo que Él es en sí, lo bueno que Él es. Es la causa motriz de una sentencia justa que se pronuncia contra los que obran el mal, ¿ya? No es que la ira de Dios no la entendamos como una venganza, sino que es una justicia por lo que Él ha recibido, ¿ya? Porque Dios no es vengativo, sino Él es vindicador, que Él obra justicia sobre eso. Dice en Deuteronomio 32:39: ved ahora que yo soy y que no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay en quien pueda librarse mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: yo vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mi mano de juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y pasamos a los últimos dos. Tenemos el amor de Dios. El amor es la perfección divina por la cual Dios hace todo su afecto entrañable y desinteresado. Es la perfección divina de lo que hace entrañable y desinteresado su amor. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Más que una perfección divina, el amor define esencialmente a Dios, ¿ya? No es solo que Dios ama, porque Él es el amor, ¿ya? Él es el amor. En 1 Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Un texto conocido. Y los actos de amor, los actos de Dios son cimentados siempre en su amor. El amor es soberanía, el amor antecedente, que es el amor que Él puso en nosotros primero. El amor de Dios es eterno, es infinito, es inmutable y es misericordioso. Y como último atributo tenemos la gracia. La gracia es el favor eterno y gratuito de Dios manifestado en sus bendiciones eternas, ¿ya? La gracia es su única fuente de la cual mana la buena voluntad, el amor y la salvación para con los hombres. La salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces Dios, mediante su gracia, nos entrega bendiciones a aquellos que no tenemos mérito propio, a aquellos que no tenemos con qué exigirle compensación alguna, ¿ya? Más aún, el Señor muestra siempre su favor con aquellos que no tienen méritos en sí mismos, sino que merecen el mal y el infierno. Incluso aquellos que merecen el mal y el infierno, así el Señor muestra su gracia por ellos, ¿ya? Es totalmente inmerecida la gracia de Dios. En Romanos 11:6 dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues, en el caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida, ¿ya? Entonces, no merecemos la gracia de Dios, y obviamente es una acción que, si profundizamos más en el tema, viene de lo que Cristo hizo en la cruz. Y la gracia del Señor es eterna, es gratuita y es soberana, ¿ya? Así que les vamos a mandar, estamos con poco tiempo ya, les vamos a mandar... Pero alcanzamos. Alcanzamos. Les vamos a mandar las diapositivas, o sea, lo que tenemos, que viene con su texto, con el, digamos, el enunciado de qué significa y qué es lo que es cada atributo del Señor. Y van a tener los textos ahí para poder buscarlos, para que los puedan analizar, los puedan profundizar los temas. Es un tema bien interesante, el tema de los atributos de Dios, y es muy rico porque al final te hace conocer el carácter de Dios. Es como conocer a una persona, como estar conversando con alguien y ver lo bueno de lo que tú ves en otra persona. En la persona del Señor, en la persona de Cristo, vemos reflejado lo más maravilloso que podemos ver en una persona. Porque entendemos que Cristo es una persona, que Dios es una persona. Y asimismo les instamos en con conociendo estos atributos, que podamos sumergirnos en conocer al Señor, en conocer lo que Él es y cómo actúa frente a las situaciones, porque estos atributos lo que nos muestra es de cómo el Señor actúa hacia otros, actúa hacia sus hijos, hacia los que son malos, en su justicia, en su amor, en su verdad. También muestra el resumen. Aquí hicimos una tablita de resumen con los atributos de Dios entonces que vimos el día de hoy, ¿ya? Ahí está la clasificación que habíamos dicho: absolutos, que son solo de Dios, y los relativos, que se comparten con nosotros, ¿ya? Así que vamos a estar subiendo estas imágenes
con sus respectivas modificaciones en lo que corresponde, Sí. con sus detallitos, así que esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, que pueda ser útil, que pueda ser para que ustedes también crezcan, que estos días no sean días de perder el tiempo, sino que sean días productivos. Sí. Sáquenle provecho a estos días donde hay menos movimiento, los que tienen hijos, que los niños están en la casa, aprovechen de compartir con ellos, de inculcarles la palabra de Dios. A veces esa responsabilidad queda como un poquito delegada a la iglesia, pero realmente es la familia quien tiene que poner el fundamento ahí en los niños, así que para que ellos también puedan crecer. Los que están sin trabajo, en el sentido de que no tienen que ir a trabajar, aprovechen también este tiempo de estar en la casita, de no solamente flojear y comer cosas ricas, sino también de buscar la presencia del Señor. Los que están sin clases, lo mismo. Y estamos orando también por aquellos que se ven afectados para mal por esta situación. Sabemos de que hay muchos que están con emprendimientos y todo lo demás, pero como les decía delante, y en una de las características como favoritas mías de Dios, Él es soberano y Él está en control de todas las cosas. Eso es lo que me digo yo cada vez que algo me sale mal, cada vez que algo pasa de manera inesperada, como yo no creí que iba a suceder, me digo a mí misma, el Señor sigue siendo soberano. Él sigue teniendo el control de todas las cosas, ¿ya? Así que les animamos a que puedan seguir buscando al Señor. Sigan buscando al Señor. Sigamos comunicándonos a través de las redes sociales, que es lo que tenemos también en este momento como una herramienta útil. Y sigan asistiendo a esta serie Antídoto que estamos haciendo con Inamovible DC. Los invitamos, los dejamos invitados todos los martes, jueves y domingo. Probablemente transmitamos también este sábado, ¿ya? Quizás, hay que estar atentos, pero es probable que igual transmitamos algo el día sábado. Así que estemos también conociendo más al Señor, un buen ejercicio también de conocer los atributos, como decía. Así que les animamos, les bendecimos y siempre es un agrado compartir de la palabra del Señor. Así que eso, que estén muy bien. Con su familia estos videos. Entreguen este video, mándenlo. A los que son de otras iglesias, yo esta vez hice el spam para todos lados, no me importó nada, porque finalmente somos todos cristianos, somos todos un mismo cuerpo, somos todos una misma iglesia. Si bien esto lo hacemos como el grupo de jóvenes de Villa Alemana, finalmente es la misma palabra, es para todos, ¿ya? Así no hay que compartirlo tener una etiqueta. Con aquellos que necesitan palabra del Señor, con aquellos que no lo conocen. O aquellos que están alejados. Mándelo, compartan y hagan spam. Sí, hagan spam como lo hago yo. Bendiciones, chicos, que estén muy bien. Este video va a quedar guardado. Se va a subir en un... No sé si mañana o algo así, pero va a quedar, ¿ya? Bendiciones. Así que estén bien. Que estén súper. Chao, chao. Muchas gracias por seguirnos a todos. Son geniales. Finalizar el video.